Hola a todos, bienvenidos otra vez al programa. Hoy tenemos una invitada especial que nos va a hablar de una terapia que se llama Campo Punto Cero. Ella se llama Marsol Mesa Sánchez y nos va a explicar de la terapia del Campo Punto Cero, que es una terapia de conciencia que tiene su centro en el amor incondicional y busca regresar a cada persona el poder de su sanación, que me encanta. Marsol, ¿cómo estás? Hola Angie, muy bien, gracias. Me encanta esto y quiero que nos expliques un poco más, porque yo precisamente nunca había oído precisamente de esta terapia. ¿Qué es la terapia punto cero? Bueno, mira, la terapia es una terapia en la cual nosotros nos conectamos al séptimo plano. En el séptimo plano, en esa conexión que es, como le quieras llamar, el vacío, Dios, el universo, a través de esa conexión, nosotros nos vamos al campo de la otra persona, ¿sí? Y ahí implicamos o aplicamos diversas técnicas de sanación. Primero se inicia con una pequeña entrevista con el sanado, en el cual tenemos que ver primero la historia de vida que tiene esa persona. Tenemos que ir a la raíz de las cosas, ¿sí? Entonces, en la primera entrevista se hacen preguntas sencillas, como de la historia de vida de la persona, cómo fue su infancia, cómo se llevaba con su papá, con su mamá, si existieron abortos, si se separó de alguien de una forma muy abrupta, si esa persona perdió algún ser querido importante, o si en la familia hay cuestiones que se repiten, que estas serían de carácter transgeneracional. Sí, y entre otras preguntas, para no alargarme, según esa historia que nos platica el sanado, nosotros intervenimos, ¿sí? O le damos seguimiento con diversas técnicas, ¿sí? Pero nosotros nos basamos como principio de la terapia en la conciencia, en el que primero hay que hacer consciente el por qué nos pasan las cosas, tanto ya sea una enfermedad, algún accidente o cuestiones que se repiten en la familia. Entonces, una vez que ya vimos cuál es la historia y qué se tiene que trabajar, aplicamos la técnica correspondiente. Pero la gente te puede venir a decir, tengo un problema, digamos, médico que sigue saliendo y por eso vienen a ti, o tengo un problema financiero que nunca resuelvo. Decir, siempre vienen como con un tema en especial y de ahí es que hacen las preguntas de la entrevista. Exactamente, o por ejemplo, hacemos la entrevista y después de la entrevista puede venir una persona, dentro del código ético, no puedo decir nombres porque nos basamos en un código ético en donde toda la información que nos proporciona el Senado es confidencial, Claro. ¿sí? Entonces, pero te voy a poner un ejemplo. Viene una persona con cuestiones del riñón, sí, con piedras en el riñón muy fuertes que me tocó. Y, por ejemplo, dices que ya me ha pasado mucho, yo tengo piedras en el riñón, tengo mucho dolor. Y bueno, ya le preguntamos de qué lado es, del lado derecho, del lado izquierdo. Los riñones rigen los miedos. Ujú. Cuando hay ciertas cuestiones en las que no se puede solventar o no hay una economía, ¿sí? En donde nosotros nos sentimos inseguros todo el tiempo, en el que no vamos a poder sobrevivir, por ejemplo. Si es del lado derecho, rige el lado masculino, que es el dar, ¿sí? Si es el lado izquierdo, rige el lado femenino, que es del recibir, ¿sí? Por ejemplo, si hay dolores también en la espalda baja, ese ya es como un síntoma, ¿sí? Ese síntoma, por ejemplo, un niño que fue maltratado de esa raíz de lo que decimos de los riñones, ya le preguntamos, bueno, ¿cuál es tu historia de vida? Bueno, es que en la infancia sufrí violencia, no me ponían atención, no me ponían cuidado, no me daban de comer. Entonces, ok, decimos, ya se te presentó un síntoma de todas esas emociones que tú pasaste durante tu vida. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿qué te está diciendo? ¿Cuál es la raíz?
¿sí? Que tienes que sanar a lo mejor esa relación, si es del lado derecho, con tu papá, ¿sí? Desde la raíz, ¿sí? Entonces, ¿hay algún problema en el que si te duele también la espalda baja en tu infancia, efectivamente fuiste maltratado, ya se te presentó el síntoma? Entonces, bueno, ¿qué técnica vamos a aplicar ahí? ¿Sí? Cuando es con los papás, se aplica una técnica que se llama regreso al vientre materno, Ujú. ¿sí? Porque muchas cuestiones nosotros las venimos cargando también de nuestros papás. Desde que nosotros estábamos en el vientre materno, Angie, nosotros estamos sintiendo todo de nuestro papá y de nuestra mamá. Todas las emociones nosotros las recibimos. Entonces, mediante esta técnica lo que hacemos es enviar amor incondicional a ese, como quien dice, a ese espermatozoide, ¿sí? Hasta el momento de su nacimiento, ¿sí? Okay. Entonces, muchas cuestiones ahí se liberan, ¿sí? Tratamos también, por ejemplo, otra técnica, emociones y creencias. De las emociones y de las creencias se deriva todo, ¿sí? Sí. Eh, es una, por ejemplo, de una emoción de sentir abandono, yo creí que yo no era suficiente y se vuelve la creencia a lo mejor que yo no me puedo mantener o sustentar, ¿sí? Entonces, de ahí, si no se tratan esas emociones y esas creencias, se vuelve en un síntoma, ¿sí? Si ese síntoma no se trata adecuadamente, ahora se convierte en enfermedad, ¿sí? Entonces, todo nuestro cuerpo nos habla, nos avisa antes, ¿sí? De que surja una enfermedad, ¿sí? Pero de nada sirve a lo mejor que llegue una persona y llegue con cáncer terminal, ¿sí? Y se cure espontáneamente si no se ataca, ¿sí? Directamente lo que es la emoción, la creencia o Ujú. alguna cuestión de carácter histórico que se esté repitiendo en la familia, porque ¿qué pasa? Se sana la persona y no se trata la conciencia, entonces esa enfermedad vuelve mucho más agresiva, ¿sí? Es como la base también de la terapia, es cada enfermedad también es un maestro que nos viene a enseñar, Ujú. ¿sí? Por ejemplo, el centro que nosotros tenemos se Ujú. llama Chanacún, ¿sí? Ujú. Chanacún en idioma purépecha quiere decir aprender sin dolor, aprender como niños, ¿sí? No es necesario experimentar forzosamente el dolor. ¿Sí? Si nosotros hacemos conciencia de las cosas, podemos evitar las enfermedades, podemos llegar hasta ese punto del dolor en el que ya se presenta esta enfermedad. Entonces, la terapia del campo punto cero, eso es lo que busca. Sí, el llegar a la conciencia de la persona y decir, tú eres responsable de ti mismo, de tu propia sanación, ¿sí? Con la intención suficiente que tú tengas de sanar, ¿sí? Con la vibración correcta se puede dar la sanación, pero siempre, siempre evocando como punto focal la conciencia de la persona. Ok, buenísimo. Y te iba a preguntar, bueno, ciertas cositas, te iba a preguntar del centro, porque como dices, empiezan con eso y dices, miras qué terapia le dan, porque ustedes en el centro hacen más que solamente esta terapia. Entonces, por ejemplo, de verdad es como una sanación total en el sentido de que se enfocan en esto, trabajan en esto y reenfuerzan con las otras prácticas, ¿cierto? Cierto, cierto, Angie. Por ejemplo, después de la entrevista y después de un proceso de terapias que también no se sugiere que sean más de 4, porque luego existe esta dependencia del sanante sanado y Ujú. lo que se busca es que la persona se haga responsable de sí misma, ¿sí? Ujú. Entonces, se le dan herramientas para que esa persona las pueda aplicar en su casa, en su hogar, Ujú. ¿sí? Y que ella sola pueda realizar estos procesos en su vida y compartirlos a todas las personas que le rodean. Digo, primero hay que hacerlo en uno mismo, ya Ujú. que uno está estable o está más o menos equilibrado, te vas con los más cercanos de tu casa, ¿sí? Y esa es la forma en la que se empieza a expandir realmente la conciencia. Nosotros trabajamos
muchas técnicas, por ejemplo, los cursos son modo en línea y son presenciales. Tenemos herramientas como lo es la numerología tántrica, ¿sí? Que es una herramienta muy buena como para darnos luz de cuál es nuestra misión de vida. Acabamos de tener un diplomado de angelología, en donde también es otra herramienta que nos ayuda a lo mejor a conectar con esa luz, a la fuente que es a la que todos en realidad es lo que estamos buscando, volvernos a conectar y tener paz en nosotros mismos. Si Ujú. nosotros no tenemos paz en nuestras vidas, no nos sentimos a gusto, no vamos a poder tener en realidad nada que sea real, ¿sí? Sí. Entonces, todas estas cuestiones como la meditación también, Anapanasati, que nosotros practicamos, es centrarnos en el aquí, en el ahora, ¿sí? Ujú, En donde la vida surge momento a momento. ujú, Tenemos también el biomagnetismo, ¿sí? En donde nos conectamos con el magnetismo de la Tierra y a través de ahí se actúa en diferentes puntos del cuerpo. Sí, incluso hay ciertos protocolos para estas cuestiones que ahora hay en el ambiente, ciertos virus, la sonoterapia también, que el sonido es muy poderoso, ujú, ¿sí? Tenemos también regresiones, ujú. eh, cuarzos, son Claro, infinidad, infinidad de técnicas. claro. No, y me encanta. Y una de las preguntas que te quería hacer, bueno, algo que quiero añadir o preguntarte, el sonido también, yo creo que es una de las cosas que la gente quizás, la gente escéptica, pongámoslo de esa manera, quizás no le pone tanto cuidado a que de verdad el sonido ayude a sanar, pero es que el sonido es frecuencia y nosotros somos ser de frecuencia. Entonces, por eso es que el sonido nos ayuda de una manera sutil, pero poderosísima, ¿cierto? Cierto, el sonido es una de las cosas más poderosas que hay, ¿sí? Ujú. Y incluso las frecuencias, existen máquinas que te mandan ciertas frecuencias que pueden afectar incluso en tu estado emocional. Hay frecuencias que si se combinan pueden causar la enfermedad a una persona. Oh, wow. Simplemente este experimento que hay en el que si tú le hablas a una plantita bonito, y a Ujú, otra le hablas feo, la otra se te muere. ujú, Sí, el del agua también, que ese es ujú, muy sonado, ¿no? En ujú. el que las moléculas del agua se transforman de acuerdo a lo que tú les estás diciendo, ¿sí? Perdóname, cuando yo estudié medicina alternativa fue la primera vez que me mostraron ese del agua. Y yo quedé aterrada porque de verdad era un documental completo y de verdad lo mismo, si tú le hablas palabras buenas y el ejemplo que estaban dando era soy linda, soy bella, soy eso, de cosas positivas, el agua estaba lo más de bien y lo ponían debajo del, para esto estoy diciéndolo para los que no lo han visto, lo han puesto debajo del microscopio y se ven unas cosas divinas de geometría preciosas. Y al vaso de agua que le hablaban feo y le hablaban horrible y yo soy horrible, yo soy un pecador y yo soy todo, cuando ponían esa agua debajo del microscopio, se veía negro, feo, horrible. Y cuando uno cae en cuenta que uno es 70% agua, ahí uno comienza a entender por qué todas esas terapias funcionan, por qué es que decimos las cosas que decimos, por qué hay que cuidarnos de la manera que nos tenemos que cuidar. Porque lo estamos viendo de una manera científica, nos lo están comprobando que eso es lo que nos pasa, eso es lo que nos enferma y eso es lo que nos sana. Exactamente, es que si empezamos a pensar o nos empiezan a educar a todos Ujú, en forma de lo que es la energía, creo que se puede hacer un cambio importante. Sin embargo, a muchos de nosotros, a estas generaciones, no nos educaron en eso, no nos dijeron, es que tú en realidad eres energía, todo el universo está constituido de energía. ujú, Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cualquier cosa que no nada más escuches, también las cuestiones que tú ves, ujú, las cuestiones que tú emites, sí, que bueno, el sonido, nosotros hablamos, pero primero se procesa acá en nuestro cerebro. Sí, ujú. entonces lo que nosotros pensamos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros escuchamos, sí, con quien nosotros nos juntamos, es una energía y es una vibración que afecta
a toda nuestra energía, Sí. ¿sí? Entonces, eso es lo que dicen, es que vibra bonito, vibra alto, ¿sí? Esto es que primero tengo que fijarme cómo estoy yo, cómo está mi entorno, en qué entorno estoy yo vibrando para que haya un cambio y es un todo, es un complemento. Ahora regresando a lo del campo cero. Ustedes ayudan a la persona con eso. Obviamente estamos hablando en este momento de frecuencia. Ay, estoy escuchando un pito. Eh, se me fue hasta la onda que iba a decir. Cuando estás trabajando con la persona, obviamente la frecuencia de uno sube como practicante. Bueno, normalmente en las terapias mías yo sé que yo subo mi vibración para poder darle una vibración más alta a la persona. Ayudan a la sanación, mandan a la persona a su casa con esto y este ejercicio, pero la persona tiene que tomar responsabilidad de que pueden dejar caer su vibración otra vez, pueden dejar caer su energía otra vez. Si regresan a los patrones de antes, ¿funciona lo mismo con el punto cero o no? Sí, efectivamente, sí, Angie. Ok. Eh, todo, hacemos esta conexión y las cosas se mueven en la persona, ¿sí? Aquí es lo importante que nosotros antes de empezar un proceso de sanación, les decimos primero el código ético a las personas sobre el que está basado la terapia del campo punto cero. Y la persona tiene que pedir la sanación. Sí, yo Ok. no puedo llegar con Juan Pérez y decirle, oye, yo ven y sánate. ¿Por qué? Porque en primera nosotros nos sanamos. Ujú, Sí, el que sana es el canal al que nos conectamos. ujú, ¿Sí? A ese canal del séptimo plano es el que sana realmente. Nosotros solamente somos un mero canal y ujú, una mera guía, ¿sí? Si la otra persona, tercera cosa que le preguntamos, ¿tienes realmente la intención de continuar y de seguir con este proceso de terapia para tu más alto bien? Si ujú, nos dicen que sí, continuamos, ujú, ¿sí? ¿Por qué? Porque si una persona no tiene la verdadera intención, ¿sí? De sanar, ¿qué va a pasar? Que el día de mañana va a decir, bueno, yo voy con Marsol, hoy me siento triste, voy con Marsol, al cabo ella se conecta y luego ya me siento bien, ¿sí? Y luego vuelvo a hacer lo mismo que me generaba esa emoción, entonces se vuelve dependiente, entonces no. Sí, la persona debe de querer realmente tener la intención de tomar el proceso de terapia y de hacerse responsable. Y yo creo que eso es algo que tampoco nos enseñaron. Nunca nos han enseñado a Exacto. que nosotros somos responsables. Decir, y es más, hasta para nosotros mismos como seres humanos, nosotros lo sabemos, pero a veces el ser responsable de uno mismo, de mis pensamientos, de mi esto, de mi realidad que estoy creando, a veces uno cae otra vez y es difícil y bueno, uno va y ayuda y uno ya no cae y no dura como en ese enredo tanto tiempo. Pero por eso te pregunto, porque yo sé que, por ejemplo, hay hábitos que precisamente salen de la dependencia, que ya tienen a ese químico que están sacando, a esa emoción, a esa manera de patrón de pensar, exacto. Son cosas que conscientemente la persona tiene que estar trabajando hasta que ya se vuelva un hábito de un cambio nuevo. Exactamente. Mira, no se juzga a nadie, también es otro de los puntos focales de la terapia. Claro. Nosotros no juzgamos, podemos atender a quien lo pida, sea quien sea, haya hecho lo que haya hecho, no se juzga, pero sí se pide un compromiso. Ujú, Sí, como todo en la vida. ujú, ¿Quién diría que las cosas son fáciles o que la terapia a veces pensamos que es que vamos a ver luces y vamos a ujú. contactar con los maestros ascendidos y nos vamos a elevar, ¿no? Y en realidad las cuestiones, si estamos en este plano físico, es precisamente para aprender en este plano físico, sí, estar en esa conexión, se dice que hay que estar bien conectado a Dios, pero con los pies bien plantados en la tierra, ¿sí? Sí, sí. No, y me encanta porque sí, he tenido muchas conversaciones últimamente donde decimos, sí, todo el mundo está hablando de que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, pero hay mucha gente que no podemos llevar nada al extremo, porque ya hay gente que ahora solamente quiere vivir espiritual
Entonces tampoco está viviendo la experiencia humana y la experiencia humana a veces también incluye el sufrimiento y el dolor y el tener que sanar cosas que uno no ha visto y expresar sus emociones y todo eso también lo tenemos que trabajar. No es solamente meternos en una cueva y meditar 23 horas al día, porque de verdad que es una cosa que tenemos que experimentar y a eso fue lo que vinimos, como dijiste. No, me encanta. Te quería hacer otra pregunta. Cuando estamos hablando de lo transgeneracional, quizás a veces nosotros obviamente traemos cosas de otras generaciones. Con esta técnica ayudamos a sanar eso. Eso se vuelve a repetir en otros sistemas familiares de la misma familia o ya cuando se rompe por medio de una persona. Porque, por ejemplo, con constelaciones familiares a veces pasa eso de que cuando uno trabaja, decir, digamos que yo soy la persona que me están haciendo una constelación y yo veo que mi tatarabuela tenía cierto problema y ya se pone todo en su orden divino, ya de mi generación adelante y para eso ya para. ¿Con esa terapia es igual? Mira, Angie, aquí en la terapia del campo punto cero tenemos dos técnicas. La primera en la que nos ayuda a sanar transgeneracionalmente es el camino rojo, ¿sí? Ok, En él está el temazcal, ¿sí? Y también tenemos lo que es la búsqueda de la visión, ok. en donde nosotros honramos a nuestros antepasados, ¿sí? Ujú, Y se trabajan, te digo, esta técnica en el temazcal, en el que cuando nosotros reconocemos a nuestros antepasados, los honramos y decimos, bueno, yo vengo de esta línea, no puedo negar de dónde voy, los honro y me quedo solamente con el poder de mis antepasados, ujú, ¿sí? Ahí se hace una limpieza muy profunda, ujú. pero es una técnica que, sin embargo, no es para todo el mundo, ¿sí? Tenemos otra técnica que es el ecosistémico familiar, que es parecida a las constelaciones familiares. Sin embargo, en esta técnica no pedimos que otra persona ocupe el lugar de nadie, ¿sí? Manejamos, por ejemplo, un material que puede ser conchitas, campanitas, Ujú, eh, um, etc., ¿no? Juguetitos. Entonces, la persona va y nos dice, bueno, es que a lo mejor en mi familia todas mis tías se han divorciado, ¿sí? Entonces, bueno, entonces quiero tratar esa cuestión en específico, nos conectamos al séptimo plano. En este caso, la persona se va a llamar ego, ¿sí? Es el ego, que es el punto ok, central. Cierra los ojos y va acomodando todo su sistema familiar, ujú, ¿sí? Una vez que se acomoda su sistema familiar, ella abre los ojos y vemos cómo lo ha acomodado y empezamos a dar lectura a ese sistema familiar. ok, ¿Sí? Una vez que le damos lectura y vemos en qué tenemos que trabajar, en qué línea, por ejemplo, se estaba heredando esa situación, si era del lado paterno o materno, nos hacemos conscientes y después vamos poniendo a cada persona en el lugar donde le corresponde. Porque ujú, aquí muchas veces el problema es que los hijos quieren ocupar el lugar de los padres el de los hijos, y ujú, así sucesivamente. Entonces nadie está en el lugar donde le corresponde. ¿Sí? ujú, Entonces ordenamos a las personas, ¿sí? Donde ya están, incluso hay personas que vienen cargando al abuelo muerto. Entonces ujú. lo dejamos donde le Claro. corresponde en el lugar de los trascendidos. Sí, en esta técnica no se puede hablar de ella 21 días y es muy poderosa, se mueve todo el sistema familiar, ¿sí? Ya cuando son cuestiones más fuertes, que son de pactos que se hicieron en otras vidas que no sabemos, Ujú, ¿sí? Hay un ejercicio que se repite durante 21 días con una vela, con la intención, nos conectamos al corazón y empezamos a recitar esta oración durante 21 días, en donde nosotros estamos rompiendo cualquier pacto, ¿sí? Karma, decreto. También tenemos la técnica con árboles, que también nos ayuda mucho a trabajar transgeneracionalmente. Nos conectamos con las raíces del árbol y de ahí nos conectamos ya sea a nuestro lado femenino, a nuestro lado masculino,
y ahí hacemos la limpieza transgeneracional, que sí impacta, como tú dices, pero una vez que la reconoces, también no es que tengamos nosotros que hacernos responsables y estar sanando Sí. la vida de todos los antepasados. Yo creo que es el punto focal es lo reconozco, sé que eso está ahí, lo Ujú. trabajo, pero les doy las gracias a mis ancestros, ¿sí? En donde yo ya no tengo que estar repitiendo ese patrón. Yo les comparto de corazón mi sanación y tomo de ellos solamente el poder, me quedo con eso, ¿sí? Ujú. Y me libero de toda esa carga. Sí. No, me encanta, bellísimo. No, y por eso lo pregunté, porque, por ejemplo, bueno, ya no hablamos de eso porque sí, literal, decir, es muy parecido, pero me encanta de la manera que lo están trabajando y lo están haciendo. Pero es eso, es honrar no solamente nuestros antepasados, pero honrar todo lo que está pasando en este momento. Decir, es de verdad coger, como dijiste al principio, la responsabilidad. Y para coger la responsabilidad de cada uno también hay que honrar lo que está pasando. Es decir, hay que honrar la enfermedad aunque uno no la quiera ver, hay que honrar la situación aunque uno no la quiera ver, porque al honrarlo le estamos dando conciencia, le estamos dando atención a ver qué es lo que se necesita. Pero el truco es encontrar a veces cuando está en el inconsciente qué es lo que lo produce. Sí, te voy a platicar. Me tocó una sanada que tenía una urticaria que, bueno, se le escamaba la piel, ¿sí? Hicimos muchísimas técnicas y cuando se agotan todos estos medios, nos fuimos a regresiones, ¿sí? Okay. Que ahí metemos a las personas en un estado de conciencia teta, ¿sí? Ujú. Entonces vamos a cadena de eventos, así se llama, regresiones cadena de eventos. Entonces le digo, vete en esta encarnación, la primera vez en tu tiempo de vida, en tu línea de tiempo de vida, en donde sufriste esa urticaria. Pues se me fue hasta el tiempo de los dinosaurios, Oh, ¿sí? wow. Y estaba en la selva, si es que veo una selva y veo los dinosaurios y es que tengo mucho miedo porque siento que me van a comer. Entonces ya después sanamos esa cuestión y regresamos y a la chica se le quitó la alergia. ¡Qué risa! Ajá. Bueno, una de dinosaurios nunca había escuchado. Sí, 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 sí. Entonces el subconsciente trabaja de una forma Sí. increíble, o sea, nos lleva a nuestros miedos y nos los presenta de determinada forma. Y a ese evento, como nos lo platica nuestro subconsciente, nuestra mente, nuestra imaginación, en Ujú, ese momento vas, limpias ese miedo ujú. y la cuestión se arregla, sí, se Sí, sana. sí. Eh, ahora tengo mi mente es preguntando, pero ¿qué le estaba tratando de mostrar, si te puedes decir, el subconsciente en esta vida que tenía que ver con esa vida? Porque algo le tuvo que haber, en inglés se dice trigger, algo le tuvo que haber renacido como ese síntoma. Ajá, ¿Qué fue lo que sí, en esta vida le dio que lo comparó en esa vida al miedo al dinosaurio? ajá, que el miedo a ser atacada, Ah, sí. ok, El miedo a ok. ser atacada, y su mamá también tenía lo mismo. Sí, Wow, y había sufrido como un cierto ataque también, entonces el subconsciente sí, te ya. lo pone ajá, de cierta forma para que tú lo puedas trabajar. Ok. Ujú. No, yo lo pensé como que, ¿qué habrá comparado en esta vida que se asustó como con un dinosaurio? Pero sí, obvio, era el ataque. No, no había caído en cuenta. Es Ajá, que me quedé sí, como dinosaurio. No, buenísimo. Cuando tú hablas del séptimo plano, cuando hacemos Theta Healing, el Theta Healing te dice también que uno subir al séptimo plano. ¿Es lo mismo más o menos? sí. Ok. Simplemente es como una meditación que el doctor y la doctora Josefina Reigadas, Ujú, Eh, ellos son los creadores de la terapia del campo punto cero como tal. ujú, Ellos tenían a su hijo muy enfermo, ya los doctores los habían desahuciado
y ellos empezaron a probar de un montón de terapias alternativas, ¿sí? Y se dieron cuenta que su hijo mejoró, ¿sí? Claro. Entonces, a partir de ahí de que su hijo mejora espontáneamente, ellos se metieron más de lleno a la terapia y crearon la terapia del campo punto cero, que es una pequeña meditación. Por ejemplo, nosotros nos centramos en esta parte de aquí de la glándula pineal, Ujú, bajamos al corazón, del corazón bajamos a otros puntos hasta llegar a la conexión, ¿sí? Del séptimo plano. ujú, Ahí conectados desde esa seguridad, sé ujú. todas las técnicas que yo te estoy comentando. Ujú. Sí, no, bellísimo, me encanta. Y la verdad, yo no lo hago de comparar como que uno, no, pues es igual al otro, porque la verdad, todas las técnicas sanan, uno, con la conexión de lo más supremo, llamémoslo como sea, y dos, con la conexión de uno mismo, de nuestro ser. Pero lo que me encanta de todas estas terapias es el poder usar diferentes técnicas a cómo llegar a ayudarnos a sanar o a arreglar un problema o a curar o lo que sea. Pero sí me llamó la atención que se llame igual el séptimo plano. Pero no, de verdad, todo es energía y todo es conciencia, sinceramente. Exactamente, todo es energía y todo es conciencia y creo que no hay una terapia mejor que otra, simplemente es con lo que también conecta cada persona. Cada persona conectamos con cierta medicina, con cierta esencia que nos llama como tal, ¿no? En esta individualidad que tenemos cada quien y que decimos, no somos seres especiales, pero sí somos seres únicos. Sí. Entonces, cada quien conecta con diferente técnica, con diferentes terapias, y eso está bien mientras ayude a lo que es la elevación de la conciencia y del sanar de la persona, que tenga un buen vivir. Ujú. Creo que eso es lo importante. Sí, no, definitivamente. Amor, nos estamos quedando cortos de tiempo. Yo quiero que la gente se comunique contigo. Voy a poner el enlace abajo, pero ¿dónde se pueden comunicar y aprender precisamente de todas estas técnicas, de todo lo que ofrecen ustedes en el centro y dónde es que queda exactamente? Mira, nosotros estamos en México, en San Luis Potosí, México. Nos ubicamos en Leona Vicario 210, fraccionamiento La Victoria. Nos pueden también seguir en la página de Chanacún, así X, Hankun, Chanacún, que significa corazón floreciente. Ujú. Y pues bueno, también les puedo dejar mi contacto. Aquí se los dejo con Angie. Nosotros practicamos también la sanación a distancia, que es exactamente lo mismo, porque para la energía no hay barreras. Ujú. Entonces, la mayoría de las técnicas se pueden aplicar a distancia sin ningún problema. No, buenísimo. Y eso te iba a preguntar porque sí, decir, fabuloso que todo el mundo pudiera ir, pero sí, de verdad que es que hoy en día, bueno, ya entendiendo que energías puede ser de cualquier lado, hoy en día para que puedan recibir una sanación o se ayuden a levantar la conciencia de cualquier manera, me encanta que lo estén ofreciendo de verdad. Sí, no, muchas gracias a ti, Angie, por el espacio. Creo que esto que haces también es muy bonito y entre más corazones por ahí se puedan encender, qué mejor. Gracias. Sí, no, no, gracias a ustedes y de verdad, si yo todas las veces lo digo, para eso está el canal. Hablar con diferente gente, que la gente aprenda a subir la conciencia, que la gente aprenda que no solamente las técnicas, a mí porque me fascinan las técnicas y ya estoy que te pico la cabeza ahorita cuando acabemos la llamada, porque hay cosas que a mí me fascinan, pero precisamente es todo el mundo haciendo su parte del trabajo de subir la conciencia es lo que nos va a ayudar y para eso estamos. Exactamente. Para eso estamos. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy. Gracias a todos. Bye. Gracias.